Hola, buen día a todos. Bueno, como ya mencionaron, soy Guillermina Ana, soy evaluadora de Capital Semilla y la idea de este encuentro es poder brindarles información general acerca del programa, los requisitos, las distintas etapas y también mencionar algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de completar el formulario. Bueno, como les dijeron también, al finalizar las explicaciones y contarles un poquito del programa, podrán hacer las preguntas que ustedes quieran. Les recuerdo que la idea es que hagan preguntas, les voy a responder preguntas sobre el formulario, pero que las preguntas sean a modo general acerca de los pasos a seguir o de qué manera completar el formulario, ¿sí? Y no tan específicas acerca del proyecto de cada uno de ustedes. Bueno, ustedes tienen a su disposición, a medida que yo vaya más o menos contándoles acerca del programa, un PowerPoint. La idea es, voy a intentar seguir más o menos la misma temática para que ustedes, si quieren, puedan ir leyendo y siguiendo lo que yo les voy contando. Bueno, como todos saben, el programa Capital Semilla es un programa que otorga incentivos a las inversiones productivas llevadas adelante por jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 35 años y que tengan una idea de proyecto o un plan de negocios. Un aspecto importante a tener en cuenta acerca del programa es que el programa es un concurso de proyectos donde pueden presentarse emprendedores de todo el país, pero solamente en la última etapa van a ser adjudicados con el préstamo de honor una cierta cantidad de proyectos. No todos los proyectos pueden salir seleccionados, ya que no solamente tenemos en cuenta diferentes requisitos que les voy a mencionar más adelante, sino también que contamos con un presupuesto limitado que nos permite financiar solo alguno de los proyectos. Los ganadores del programa Capital Semilla van a recibir financiamiento y asistencia técnica. En cuanto al financiamiento, lo que se les otorga es un préstamo de honor. El préstamo de honor consiste es un préstamo a tasa cero, por eso decimos que es un préstamo de honor, donde cada uno de ustedes, en el caso de salir adjudicados, se comprometen a devolverlo en la medida que consideren que ustedes que su proyecto va a comenzar a generar los ingresos y donde los montos que ustedes vayan reintegrando van a ser destinados al financiamiento de futuros proyectos en próximas convocatorias. La asistencia técnica consiste en dos instancias. Una primera instancia de capacitación, ¿sí? Los ganadores del programa van a recibir al mes de ser monetizados, van a recibir un módulo básico donde la temática principal va a ser poder orientarlos en cómo realizar las inversiones que ustedes han detallado en el plan de inversión y en la rendición de cuentas que ustedes deben hacer una vez que finaliza las inversiones. Tengan en cuenta que para realizar las inversiones, una vez que reciben el préstamo, tienen 6 meses para cumplir con las inversiones detalladas. Luego de finalizadas las inversiones, ustedes van a contar con 1 mes para la rendición de cuentas, ¿sí? Es básicamente en esas dos temáticas en las cuales se va a basar el módulo básico. Después, una vez que ustedes hayan realizado las inversiones, hay una instancia de seguimiento y monitoreo donde van a recibir al menos 2 visitas por parte de las personas encargadas de realizar el seguimiento de sus emprendimientos. Como todos saben, la convocatoria está abierta desde el 10 de julio y va a estar abierta durante 30 días corridos hasta el 8 de agosto. ¿Sí? Para la presentación, para poder presentarse al programa, ustedes deben completar un formulario. ¿Sí? La carga del formulario se hace vía online ingresando a la página www.industria.gov.ar/jóvenes, ingresan al programa Capital Semilla, luego acceden sobre el margen derecho, tienen la opción de ir a acceder al sistema y es allí donde ustedes ingresan
tienen que crearse un usuario y una contraseña, ¿sí? Y una vez que se han creado un usuario y una contraseña, tienen la posibilidad de elegir según en cuál de las categorías se encuadra en el proyecto el formulario que ustedes quieren cargar. Con respecto a la carga de los formularios, es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes se crean el usuario, van a recibir a su casilla de mail principal un correo electrónico para la activación de cuenta, ¿sí? Con un link. Ustedes, una vez que reciben ese correo electrónico, tienen que ingresar al link e inmediatamente que ustedes ingresan al link, les va a llegar un segundo mail con una contraseña que les genera el sistema automáticamente, una contraseña provisoria, ¿sí? Donde ustedes ahí van a poder ingresar al sistema y tienen la posibilidad de cambiar la contraseña. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta estos pasos porque por ahí quieren ingresar sin la activación de cuentas. Es importante que ingresen al link para la activación de cuenta. Bueno, en cuanto a los destinatarios del préstamo de honor, los destinatarios son jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 35 años y que tengan domicilio legal en la República Argentina. Y empresas jóvenes que son personas físicas o jurídicas constituidas, registradas ante la AFIP, con domicilio legal en Argentina y constituidas legalmente conforme lo establece la ley y cuya primer facturación, ¿sí?, no tenga una antigüedad que supere los 24 meses. Es decir, que la empresa joven no debe tener una antigüedad mayor a 2 años. Otro aspecto a tener en cuenta y otro requisito es que el 51% de la empresa está en manos de jóvenes emprendedores, ¿sí?, que tienen que tener entre 18 y 35 años. Los requisitos para poder ingresar al programa, además de los mencionados anteriormente, respecto de la edad, la actividad de su emprendimiento tiene que encuadrar dentro de las actividades elegibles para el programa, ¿sí? Nosotros tenemos 3 grandes actividades, que es la actividad que es industria manufacturera, servicios industriales y TICS, que es tecnología de la información y de la comunicación. Ustedes en el sistema, en la página nuestra, pueden acceder a un recorte del CLANAE, que es el nomenclador de las actividades económicas, y pueden chequear si su actividad se encuadra dentro de las actividades elegibles dentro del programa. Otro requisito es que al momento de la solicitud no se encuentren en mora con sus obligaciones tributarias o de seguridad social ante la AFIP y que no se encuentren en proceso concursal o de quiebra. Bueno, las actividades económicas ya las mencioné. Y en cuanto a las categorías, ustedes una vez que ingresan al formulario van a encontrarse con que pueden completar 3 formularios, categoría A, categoría B y categoría C. El formulario categoría A es para aquellos emprendedores que quieran elaborar un prototipo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que solamente es para la elaboración de prototipo, que sepan diferenciar lo que es la elaboración de un prototipo de la puesta en marcha del emprendimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros consideremos que ustedes han presentado y han encuadrado mal el proyecto y lo han incorporado a la categoría A, nosotros tenemos que observarles su proyecto y notificarles que el proyecto categoría A vamos a tener que rechazarlo y que tienen que cargar el formulario correspondiente a la categoría que a ustedes les corresponde y que encuadra su proyecto, ¿sí? Esta categoría A financia hasta 30.000 pesos, ¿sí? Y financia aquellas inversiones que estén relacionadas con la elaboración del prototipo. Categoría B es para aquellos emprendimientos, para la puesta en marcha de un emprendimiento, financia hasta 40.000 pesos. Y categoría C es para aquellas empresas que ya están en marcha, es para la consolidación de una empresa que ya está en marcha y que cumple con los requisitos de empresa joven, que no tenga una antigüedad que supere los 24 meses y que el 51% de la empresa esté en manos de jóvenes emprendedores. El monto a financiar en esta categoría es hasta 70.000 pesos. Como le dije anteriormente, la categoría A solo va a financiar aquellas inversiones que estén relacionadas únicamente con la elaboración del prototipo, y las categorías B y C financian 3 rubros: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Sí, ahí en el PowerPoint ustedes pueden encontrar la definición de cada uno, ¿sí? En qué consiste los activos fijos, intangibles y capital de trabajo.
¿Qué no financiamos en el programa? Nosotros no financiamos la adquisición de vehículos, salvo que el vehículo esté afectado directamente a la actividad principal del emprendimiento. No financiamos el pago de obligaciones financieras, cuotas, capital o intereses. No financiamos el pago de servicios públicos, impuestos, tasas y contribuciones, salvo que estén directamente relacionadas con la actividad del emprendimiento. La cancelación de deudas existentes a la fecha de la presentación de la solicitud no se financian. No se financia la transferencia de activos, adquisición de acciones y o participaciones de capital social de sociedades o pago de dividendos. No se financia el alquiler o la adquisición de inmuebles, ¿sí? Sí financiamos las obras físicas necesarias para la terminación o para la construcción del local donde se va a instalar el emprendimiento, pero no la adquisición de un inmueble o el pago del alquiler del inmueble donde ustedes van a localizar el emprendimiento. Bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta, así a la hora de detallar el plan de inversión, no cometen quizás el error de detallar dentro de las inversiones que ustedes quieren financiar con capital semilla, alguno de estos rubros que nosotros no financiamos con el préstamo. Así como no tenemos inversiones que no financiamos, también hay actividades que no financiamos, que es importante que las mencionarlas. La actividad netamente comercial, es decir, la compra y reventa de mercaderías, nosotros no la financiamos. No financiamos la actividad primaria. Sí financiamos, por ejemplo, la cría y faena de ganado o de animales. Financiamos la elaboración, por ejemplo, de comidas, de escabeches, o sí financiamos la elaboración de dulces con respecto a las frutas o de la fruta disecada, pero no financiamos la actividad primaria únicamente. No financiamos la actividad de construcción. Sí, reitero, financiamos la construcción, o sea, los elementos que ustedes necesiten o los insumos para la terminación o para la construcción física del lugar donde ustedes van a instalar el emprendimiento, pero no un emprendimiento que se dedica a la actividad de construcción. Servicios particulares y profesionales no financiamos, tampoco servicios inmobiliarios, financieros y turismo. Bueno, hasta acá más o menos les hice una síntesis de lo que es el programa, los requisitos, las categorías y las actividades que nosotros financiamos. Ahora paso a mencionarles en qué consiste, en términos generales, las distintas etapas de todo lo que es el programa. El programa consiste en 3 etapas, ¿sí? Una primera etapa de preevaluación. La preevaluación la realizamos en el Ministerio de Industria, ¿sí? Donde realizamos una evaluación general del programa, tratamos de chequear que esté completo el formulario, que los datos sean coherentes, que las actividades que ustedes elijan sean la actividad que realmente detallan en el proyecto, que cumplan con la edad, que cumplan justamente que no detallen dentro del plan de inversión inversiones que nosotros como programa no financiamos. Una vez que termina nuestra etapa de preevaluación, viene la etapa de evaluación técnica por parte de la universidad o de una unidad técnica con la que nosotros trabajemos, ¿sí? La unidad técnica que le corresponde a cada emprendedor va a depender de la localización del emprendimiento, ¿sí? De acuerdo a la localización del emprendimiento, es la unidad técnica que va a dedicarse a la evaluación técnica de su proyecto, ¿sí? Y se les va a notificar a ustedes vía mail, vía correo electrónico, cuál es la unidad técnica y el evaluador, el coordinador de evaluación de dicha institución. En esta evaluación técnica ustedes van a tener un contacto, ya sea presencial o virtual, con el evaluador, ¿sí? Y la idea es que su evaluador en esta instancia haga un detalle y haga una evaluación mucho más minuciosa de lo que es su proyecto y pueda aclarar dudas respecto del formulario en forma directa con ustedes, y también es una instancia donde ustedes tienen la posibilidad de reforzar alguna idea del proyecto o de aclarar alguna duda o algún aspecto que ustedes no hayan aclarado.
Bueno, la última etapa, que es la etapa de evaluación definitiva, la realizamos, o sea, una vez que la universidad termina con la evaluación técnica, deriva todos los proyectos a los cuales, además de realizar ciertas observaciones, les asigna un puntaje de 0 a 100. Esa evaluación y los resultados son derivados de nuevo al Ministerio, donde desde el Ministerio se realiza la evaluación final de los proyectos, ¿sí? Únicamente el proyecto es ganador o sale adjudicado o va a ser adjudicado del préstamo de honor recién en la última instancia de evaluación, ¿sí? El paso de una etapa a la otra, esto es importante que lo tengan en cuenta, que el paso de una etapa a la otra no implica que su proyecto va a ser adjudicado con el préstamo de honor, ¿sí? Es recién en esta última instancia donde nosotros, teniendo en cuenta distintos criterios y teniendo en cuenta el presupuesto asignado, decidimos cuáles son los proyectos que van a ser adjudicados con el préstamo de honor. ¿Qué criterios tenemos en cuenta? Les puedo mencionar algunos de los criterios que tenemos en cuenta a la hora de evaluar un proyecto, que es la generación de valor agregado, la creación de empleo, el impacto en el desarrollo regional, el cuidado y el respeto del medio ambiente y la innovación tecnológica, y además que pertenezcan a las cadenas de valor priorizadas en el Plan Estratégico Industrial de Argentina 2020. Esos son algunos de los criterios que nosotros tenemos en cuenta y que analizamos a la hora de hacer la selección final del proyecto. Bueno, ahora paso a explicarles en términos generales los aspectos más importantes a la hora de completar el formulario. A la hora de completar el formulario es muy importante que respondan de forma clara y concisa cada una de las preguntas que se les realizan. Si ustedes quieren agregar información complementaria pueden hacerlo, pero es importante que en las primeras oraciones o en la primera parte de la respuesta se responda de forma clara y concisa lo que se les está pidiendo en la sección, ¿sí? De manera que nosotros la única manera de tener conocimiento y poder interiorizarnos de su proyecto es a través de las preguntas, por lo que cuanto más clara sea la pregunta, nosotros mejor vamos a poder conocer de qué se trata su proyecto. Presten atención, se van a encontrar con que hay campos que son obligatorios, es decir, que ustedes, el mismo sistema no les va a permitir ir al siguiente paso si ustedes no completaron el campo anterior o el campo que consideramos obligatorio. Con respecto a eso les pedimos que presten especial atención. Con respecto al formulario categoría A, como les mencioné anteriormente, es para la elaboración únicamente del prototipo y el formulario consta de dos partes. Una primera parte donde ustedes tienen que describir de qué se trata el prototipo, es decir, de qué se trata el proyecto en sí, y una segunda parte que nosotros le pedimos que haga una breve descripción o que nos mencionen aspectos relevantes del proyecto potencial, ¿sí? Esto implica que en el caso de que el prototipo funcione o que a modo de las reiteradas pruebas que ustedes realicen del prototipo puedan poner en marcha el emprendimiento. Bueno, ¿cuál sería el emprendimiento? ¿Cuáles serían las características? ¿Cuál sería el producto que ustedes venderían? Que hagan una proyección del proyecto potencial, del negocio potencial. Con respecto a prototipo, es importante que sepan que el prototipo es una representación funcional de una parte o de la totalidad de un producto construido por materiales iguales o de características similares a la del producto final, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta bien qué es un prototipo, ya que nos hemos encontrado con prototipos que en realidad ya es la elaboración final del producto, ¿sí? Y cuyas herramientas o maquinarias que ustedes piden para la elaboración del prototipo son las maquinarias y herramientas que justamente necesitan para la puesta en marcha, ¿sí? Por lo que les reitero y soy bastante insistente con esto, en que se fijen bien en dónde van a encuadrar su proyecto. Únicamente categoría A es para prototipo, si no se les corresponde la categoría B, que es para puesta en marcha. En los formularios, tanto de categoría A, B y C, se van a encontrar con una parte de plan de inversión,
En el plan de inversión, nosotros lo que les pedimos es que detallen con el mayor grado de detalle posible cada una de las inversiones que ustedes van a realizar con el proyecto. El plan de inversión incluye todas las inversiones que implica el proyecto, independientemente si ustedes las van a financiar con capital semilla, con el préstamo o con recursos propios. ¿Sí? Pero en esa planilla nosotros lo que le pedimos es que ustedes detallen lo más detalladamente posible o desagregadamente posible cada una de las inversiones, donde tienen que mencionar el tipo de inversión, el tipo de recurso, la cantidad que ustedes van a invertir, el precio unitario y el total se los va a calcular automáticamente el sistema. Es importante esto porque nosotros podemos allí diferenciar y saber qué es lo que ustedes concretamente quieren financiar con el préstamo de honor. Y a la hora, en el caso de ustedes, si el proyecto sale adjudicado, poder identificar y corroborar con los comprobantes que ustedes hayan invertido en lo que detallaron en el plan de inversión. En categoría B y C hay una planilla de flujo de fondos, donde en esta convocatoria hemos simplificado bastante la planilla, ya que a medida que ustedes vayan completando las planillas anteriores a la planilla de flujo de fondos, automáticamente el sistema va a ir completando los campos del flujo de fondos. Cuando ustedes lleguen a esa planilla van a encontrarse con dos campos únicamente a completar, un campo de impuestos y un campo que dice otros ingresos. En el caso que ustedes perciban o cuenten con otros ingresos, los tienen que colocar en el flujo de fondos, en esa sección, y en el caso de impuestos, tienen que representar o tienen que reflejar, en el caso de que ustedes con el proyecto paguen algún tipo de impuesto, sea monotributo, o en el caso de categoría C, paguen algún tipo de impuesto a la ganancia o otro impuesto que se corresponda con el proyecto. Bueno, ya vamos llegando a las últimas etapas del formulario. En la planilla del calendario de inversiones y fuentes de financiamiento, ustedes lo que van a ver es que van a tener que ahí especificar qué de las inversiones van a financiar con capital semilla y qué con recursos propios. Y además es sumamente importante que tengan en cuenta que la suma de la planilla del calendario de inversiones y fuentes de financiamiento, el total tiene que ser igual al valor total de la planilla de plan de inversiones. Bueno, el importe a financiar no debe superar el máximo financiable por la categoría. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta. Únicamente pueden pedir en categoría A hasta 30.000, categoría B hasta 40.000, categoría C hasta 70.000. Después, otro aspecto que me estaba olvidando es que en el plan económico financiero, en el caso de los categoría B, se basa prácticamente en estimaciones, en cálculo de estimaciones. Ustedes van a ver que se van a encontrar con un plan de ventas, costos de producción, donde, debido a que categoría B es para puesta en marcha, únicamente tienen que hacer, o sea, lo que tienen que hacer es una estimación de las ventas que ustedes consideran que van a tener en el transcurso de los años con el funcionamiento del emprendimiento. Con respecto a los categorías C, los datos que tienen que comparar tanto en costos de producción como en la planilla de plan de ventas, es importante este punto, este aspecto, es que los categorías C tienen que poner tanto las ventas y los costos incrementales, ¿sí? Es decir, los costos y las ventas que ustedes van a tener a partir del proyecto, sin tener en cuenta el proyecto ya existente, ¿sí? Ya que la categoría C es para empresas que ya están en marcha. Bueno, con respecto, el flujo de fondos generalmente tiene que dar como resultado un resultado positivo. En el caso de que dé negativo, que cuente con números negativos, nosotros tenemos en el formulario campos donde ustedes tienen que justificar el porqué del incremento de los costos que ustedes han considerado a través del tiempo, en el caso que los hayan considerado, y el porqué del incremento de las ventas. En el caso de que sea un proyecto que
lleve más de 6 meses o lleve un tiempo largo para que empiece a generar ingresos positivos, necesitamos que lo justifiquen. Si no, nosotros al ver un flujo de fondos que dé todo negativo, vemos que se refleja un proyecto que no tiene sostenibilidad en el tiempo, por lo que seguramente les vamos a pedir que o lo chequeen o no vamos a considerar como un proyecto viable un flujo de fondos todo negativo. A ver qué otra cosa más para que tengan en cuenta. Bueno, con respecto a la actividad, les pedimos, sabemos que el CLANAE cuenta con un listado bastante largo de actividades. Lo que les pedimos, por favor, es que se tomen el trabajo de encuadrar su actividad dentro del CLANAE lo mejor posible o elegir la actividad que mejor se encuadre a su emprendimiento. Ya que si la actividad seleccionada no se corresponde con la actividad que ustedes desarrollan en el formulario, es un motivo por el cual nosotros vamos a tener que observar su proyecto para que lo modifiquen correctamente. Bueno, el plazo de las inversiones, ya se las mencioné anteriormente. Una vez que los proyectos son adjudicados, con el préstamo tienen 6 meses para realizar las inversiones. Desde la monetización, ¿sí? Una vez transcurridos los 6 meses, tienen 1 mes para la presentación de la rendición de cuentas, es decir, para la presentación de todos los comprobantes que justifiquen y que comprueben, valga la redundancia, las inversiones que ustedes han realizado, de manera que a nosotras nos permita corroborar que ustedes han invertido en aquello que han detallado en el plan de inversión. No pueden invertir en otra cosa que no hayan detallado en el plan de inversión. En el caso que tenga que haber una excepción por algún motivo en particular, porque ya el precio de la maquinaria o de lo que ustedes pidieron incrementó, o porque no la consiguen en el mercado, o por distinto motivo por el que fuera, ustedes tienen que enviar un mail notificando este inconveniente a la unidad técnica. La unidad técnica nos remite el mail a nosotros y nosotros desde el Ministerio de Industria tenemos que realizar la aprobación de esa modificación en el plan de inversión. Bueno, después creo que hasta acá más o menos en términos generales son los aspectos importantes a tener en cuenta. Ahora quedo a su disposición para las consultas que quieran realizar. Les recuerdo que sean lo más generales posible respecto del formulario. Cualquier duda particular de su proyecto pueden escribirnos a nuestras casillas que bueno, están publicadas ahí también en el PowerPoint. Gracias a todos. Bueno, ahí estuvieron escribiendo varias consultas mientras Guillermina daba la charla, que vamos a ir, le vamos a ir diciendo a Guillermina de a una y vamos a ir clasificando las que sean generales y después las que vos nos digas que son muy específicas o muy particulares, les pedimos que manden un mail directo a ustedes. La primera pregunta era, ¿cómo hacen las evaluaciones de los proyectos? Si son viables o no a largo plazo. Nosotros, por eso es en el punto cuando les mencioné la parte del plan económico financiero. Nosotros, además de toda la parte descriptiva del proyecto, que a nosotros nos ayuda a conocer su emprendimiento, la parte del plan económico financiero es una parte muy importante porque es la parte que a nosotros también nos refleja la proyección que ustedes realizan respecto de la generación de ventas y de ingresos de su emprendimiento en el futuro. Nosotros en la primera instancia nos basamos mucho en eso, dado que no podemos tener el contacto directo con ustedes. Es por eso que también es muy importante la devolución que nos hacen a nosotros las unidades técnicas una vez que tienen la entrevista con ustedes. En la entrevista con ustedes es ahí donde la unidad técnica o el evaluador encargado de la evaluación técnica puede tener un contacto más directo con ustedes y poder realmente tener un conocimiento más detallado y más cercano a lo que es su emprendimiento y ver si el proyecto es viable de acuerdo a la localización, con que si cuentan con maquinarias o no. También se tiene en cuenta si en la localización hay emprendimientos similares a lo que ustedes quieren desarrollar o no.
pero básicamente o sea, son esos aspectos que tenemos en cuenta y el plan económico financiero cuenta mucho. Bueno, la próxima pregunta es, ¿la elección de proyectos está dividida por regiones? No es que nosotros al ser un programa que es nacional, tratamos que se distribuyan, que se aprueben proyectos de todas las provincias, pero no tenemos establecidos cupos por provincia. Perfecto. Y la próxima yo creo que contesta a varios que preguntaron, para que nos lo recuerdes, ¿dónde está el instructivo a completar y el formulario? El formulario se encuentra disponible en nuestra página, que es www.industria.gov.ar/jóvenes. Ahí tienen que acceder, porque nosotros en el área de jóvenes son 3 programas los que hay, tienen que ingresar a Capital Semilla. Dentro de la página de Capital Semilla ustedes van a contar con información acerca del programa, tienen un manual de instrucciones para la carga del formulario, tienen a su disposición un recorte del CLANAE, que es esta clasificación de las actividades económicas que nosotros consideramos dentro del programa, y tienen disponible sobre el margen derecho, hay un link, una opción donde ustedes pueden ir que dice acceder al sistema jóvenes, ustedes hacen clic ahí, y les va a aparecer la opción para ingresar al sistema para generarse el usuario y la contraseña respectiva, ¿sí? Previamente. Perfecto. ¿Hasta cuándo es el cierre? Si es hasta el 8 del 8 incluido. Sí, es hasta el 8 de agosto. Inclusive el 8. Sí, inclusive el 8. Si no estoy inscripto en AFIP, ¿puedo presentar un proyecto? Sí, puedes presentarte en los casos de categoría A, como persona física, en caso de categoría B, sí, es para puesta en marcha, no se pide como requisito estar inscrito como monotributista. ¿Se puede cargar el formulario con un conjunto de categorías? Los formularios en sí, o sea, cada uno corresponde a una categoría en particular. ¿Sí? Tenés un formulario que es categoría A, que es únicamente para la elaboración de prototipo, categoría B, que es únicamente para la puesta en marcha, y categoría C, que es únicamente para la consolidación de una empresa que ya está en marcha. Lo que vos sí podés hacer, y está permitido, es que podés ingresar, se permite el ingreso de hasta 3 proyectos por emprendedor, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta es que en el caso de que más de uno de esos proyectos salga seleccionado o llegue hasta la última instancia, solamente uno puede ser adjudicado con el préstamo. Perfecto. ¿Los 35 años son inclusive? Sí. Inclusive. Después hacen una consulta respecto a una deuda con AFIP. Dice que tiene una deuda con AFIP, pero está en convenio, que llamó a consultar si se podía presentar y que le contestaron que sí, pero que consulte por las dudas nuevamente en esta charla. Sí, mira, si mal no recuerdo, recibimos por lo menos el llamado que yo tengo conocimiento, fue uno, y la respuesta no fue sí, sino que fue que íbamos a consultarlo, porque en realidad no podés presentarte con deudas, que tengas deudas ante la AFIP. Aunque esté con convenio. Igual aunque esté con convenio, o sea, aunque se esté, digamos, regularizando la situación. Aunque te esté regularizando, eso es lo que teníamos que consultar, si en el caso de que ya tengas una moratoria o un plan de pagos y lo estés pagando, tenía que consultar, o sea, lo tenemos que consultar porque son casos muy particulares, pero en un principio la respuesta era por el momento no, déjame que lo averiguo, si querés mandame un mail y yo te lo respondo hoy sin falta. Perfecto. ¿Qué sería un prototipo? Es la otra consulta. Sí, no sé si por ahí en el transcurso de la charla, por ahí ya la especificaste. Sí, pero ahí en el PowerPoint lo tienen, que inclusive está disponible, si ustedes quieren se los pueden enviar vía mail, pero un prototipo es la representación funcional de un producto, ¿sí? Donde ustedes utilizan materiales similares o realmente el material que se utiliza para el producto final, ¿sí? Pero es una representación funcional, es decir, es un producto que ustedes no lo han probado en el mercado, ¿sí? Donde ustedes tienen una idea,
tienen un proyecto, pero nunca elaboraron ese producto y realmente no saben si ese producto funciona o no. ¿Sí? Es por eso que también en el formulario se van a encontrar con una pregunta donde nosotros les pedimos que digan de qué manera ustedes van a probar la funcionalidad del prototipo. ¿Sí? Es básicamente eso. Por eso les digo que traten de no confundirse, porque quizás la elaboración de una prenda de vestir es directamente la prenda final. ¿Sí? No necesita una prueba para corroborar si funciona o no en el mercado. Tiene que ser algo que ustedes no sepan realmente si funciona y que requiere de un periodo de prueba para realmente comprobar la funcionalidad. Perfecto. Acá preguntan cómo sería la devolución en caso de la categoría de desarrollar un prototipo. Calculo que se está refiriendo a la calificación de ustedes, si está aprobado o no, cómo es la devolución. Mira, el tema de la devolución, ustedes lo que tienen que hacer es una proyección, ¿sí? Es una estimación que donde ustedes se comprometen a devolver el préstamo en el caso de que el proyecto sea exitoso, cuando empieza a generar los ingresos suficientes como para devolverlo. Entonces ustedes tienen dentro de la devolución del préstamo un lapso de tiempo bastante considerable como para que ustedes puedan estimar a partir de qué momento pueden comenzar a devolver el préstamo, teniendo en cuenta que ustedes tienen el conocimiento del prototipo que van a elaborar y a partir de qué momento pueden llegar a poner en marcha el emprendimiento y comenzar a generar ingresos. Perfecto. Y agregamos otra respecto a los prototipos que consultan qué categorías abarcan los prototipos. ¿Categorías respecto de qué? Cristian Delbón es el que hace esa consulta. Si En después realidad, nos podés escribir a qué te referís y seguimos con la próxima. Sí, por favor. Si te parece. Acá es una consulta que no sé si es muy específica, pero quizá aclare para otros. Dice, si parte de la financiación es para adquisición de instrumental de medición, al momento de cargar el formulario, bajo el ítem recursos, ¿debo generar un recurso por cada instrumental? Mira, en realidad nosotros pedimos que la desagregación del plan de inversión sea lo más detallada posible. ¿Sí? Si en el caso vos tenés productos que son muy similares, permitimos la agrupación, pero en realidad la idea es, nosotros inclusive ya estuvimos evaluando proyectos que tienen detallado hasta 23 recursos. ¿Sí? O sea, el grado de desagregación o de detalle tiene que ser el mayor posible. Perfecto. ¿Cuál es el criterio para determinar si un proyecto debe ser inscripto como proyecto nuevo o refuerzo de un emprendimiento? ¿Depende si es una sociedad comercial conformada? Claro, o sea, la diferencia es que la categoría B es para puesta en marcha de un emprendimiento y la categoría C tiene una característica que es fundamental, es que el emprendimiento ya tiene que estar en marcha, ya tienen que haber emitido una venta con el comprobante correspondiente y dicha primer facturación, o sea, la primer venta, la primer facturación no tiene que tener una antigüedad que supere los 24 meses. Sí, eso es fundamental. Es decir que sí, en el caso de la categoría C es para personas físicas que pueden tener un emprendimiento personal y están facturando, o para una sociedad de hecho, una sociedad anónima. Perfecto. Acá hay una consulta que dice, ¿en qué me baso para decidir si gestiono Capital Semilla o un PAC Emprendedores? No sé. Mirá, son programas que tienen características similares porque tenemos requisitos similares, pero los montos y los tiempos son diferentes. Yo desconozco en detalle los procedimientos y los tiempos de PAC Emprendedores. En realidad, eso lo tendrías que decidir vos de acuerdo a las características de tu proyecto. Perfecto. Acá. ¿Qué significa que el flujo de fondos sea incremental? Incremental nos referimos a que nosotros tenemos, eso es únicamente para las categorías C, ¿sí? Para empresas que ya están en marcha. Nosotros lo que les pedimos es que dado que categoría C es para empresas que ya están en funcionamiento,
La proyección de las ventas y de los costos tienen que ser aquellas ventas y costos que se generen a partir del proyecto, es decir, a partir que ustedes reciben el préstamo, ¿sí? No las ventas que ustedes vienen generando con el proyecto ya existente, sino que es una proyección de ventas y costos incrementales del proyecto con el préstamo, ¿sí? No tienen que tener en cuenta los costos ya incurridos, digamos, ¿sí? Sino una proyección de lo incremental a partir del proyecto. Perfecto. ¿Cuáles son los impuestos que debe pagar la empresa para pertenecer a la categoría C? En realidad eso depende de la característica de cada una, de qué tipo de empresa estemos hablando, porque vos puedes ser una persona física que estés inscripta como monotributista y el impuesto que vos pagás es el monotributo, o puede ser que estés constituido como una sociedad. Y es ahí donde, según la característica de la sociedad, cada uno de ustedes supongo que tendrá el conocimiento de la sociedad, cuáles son los impuestos que les corresponde pagar, pero es de acuerdo al tipo de sociedad. Tenés sociedad de hechos, SRL, sociedad anónima. Si querés saberlo con más grado de detalle, yo si querés te lo puedo enviar en un mail, pero eso depende del tipo de sociedad del que estemos hablando. Bueno, acá la próxima pregunta es, si se presenta un proyecto para la categoría B y se necesita adquirir una máquina por 60.000 pesos, ¿se puede solicitar préstamo de honor por 40.000 pesos y la diferencia lo aporta el emprendedor? ¿Es viable? Sí, es viable. Perfecto. ¿El monto total del préstamo debe cubrir el 100% del proyecto? Es la próxima pregunta que, nada, es como que se contesta con la anterior, no necesariamente. No, nosotros cada una, por eso siempre decimos es hasta 30.000, hasta 40.000 y hasta 70.000. El monto que ustedes soliciten puede ser menor, lo que no puede ser es mayor. Y respecto al total del proyecto, puede ser un 20% del proyecto. Claro, puede que ustedes no con el mínimo. préstamo, por eso yo les mencioné que el plan de inversión tiene que detallar todas las inversiones del proyecto independientemente que superen el monto que ustedes van a solicitar al programa. Perfecto. En caso de tener empleados, ¿dónde se ponen los costos? ¿En proyección de costos, mano de obra, sueldos y comisiones o sueldos y honorarios? Sí, lo tienen que poner en la parte de costos en mano de obra. Mano de obra. Sí, si se corresponde a sueldos que están directamente relacionados con el emprendimiento. Perfecto. ¿Hay alguna mentoría para armar los proyectos? ¿Alguna guía, supongo yo, alguna persona que los... Para llenar, armar no escuché bien la pregunta, ¿para armar los proyectos? Sí. Mira, en este momento está colgada en la página un manual donde tiene toda la guía para lo que es el registro de potenciales beneficiarios y tiene algunas partes del formulario para que ustedes puedan guiarse. La idea es que en estos días se estén colgando en formato PDF 3 guías que nosotros habíamos armado que los pueden ayudar para la carga de cada uno de los formularios. Estimamos que en el transcurso de esta semana o a más tardar la semana que viene van a estar disponibles colgadas en la página en formato PDF. Perfecto. ¿En cuánto tiempo se monetiza si el proyecto es aprobado? No hay un tiempo estipulado de monetización, son tiempos que son ajenos y determinados con el tiempo, digamos, a medida que van avanzando. Que van avanzando y que vamos etapas. avanzando con la convocatoria, es ahí donde se decide bien. Perfecto. ¿Cuántos premios de 30.000 hay? Dice. No hay una cantidad definida ni por provincia, ni por localidad, ni por categoría. Sí, lo que se va tratando, en realidad lo que se tiene en cuenta, se tratan de aprobar proyectos de todas las provincias, pero no hay cupos por categoría, ni por provincia, ni por localidad. Perfecto. En caso de tener un emprendedor que está inscripto en AFIP con otra categoría mayor a 2 años y quiere empezar una nueva unidad de negocios, ¿cómo se carga en la inscripción? ¿Inscripto en monotributo? Sí, en realidad hay una parte que es registro de potenciales beneficiarios, donde ese registro es para los 3 programas en general. Por lo tanto, si está inscrito como monotributista, lo tiene que poner y no afecta la carga. En el caso que ya esté inscrito como monotributista hace más de 2 años y quiere empezar un emprendimiento nuevo, lo que tiene que hacer es
pedir, ir a la FIP y hacer o ingresar a la página y hacer el cambio de actividad. ¿Sí? Esto siempre y cuando la actividad que quiere empezar sea una actividad distinta a la que se corresponde con el monotributo que ya está inscripto. ¿Sí? Con la actividad del monotributo que ya está inscripto. En ese caso lo que tiene que hacer es el cambio de actividad y en su momento presentar la constancia del cambio de actividad y puede presentarse en categoría B, que es puesta en marcha. Perfecto. ¿En industria manufactureras entra fabricación de muebles en melamina? Sí. Sí. ¿Tienen que ser proyectos innovadores? Es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Va a sumar a la hora de que va a sumar a la hora de la evaluación, no necesariamente. No es excluyente. No es excluyente, exactamente. Perfecto. ¿Qué ocurre si tenemos un proyecto de software pero que a la vez tiene prestación de servicios? ¿Se debe inscribir de acuerdo a la actividad de mayor importancia o directamente es no financiable? Nosotros financiamos la actividad principal. Si la actividad principal es la prestación de un servicio que no está relacionado con un servicio industrial, nosotros no lo financiamos. Ahora, si es la elaboración de un software, pues, tiene que ver en qué actividad específica del CLANAE, dentro de lo que es TICS, lo puede encuadrar. Pero es importante que tengan en cuenta que nosotros financiamos la actividad principal del proyecto. Perfecto. Si se tiene un socio en categoría B que pone el mismo capital, en caso que se apruebe, ¿el registro del emprendimiento va a nombre de los dos? En categoría B, lo que es independiente si es individual o si es compartido. Inclusive hay una parte del formulario que ustedes se van a encontrar con una pregunta donde tienen que poner si el proyecto es individual o compartido. En el caso que es compartido, tienen que poner los datos de la persona que va a realizar el emprendimiento con ustedes. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que la persona titular, o sea, la que figura en el proyecto, es la persona que va a figurar ante toda lo que es la documentación que va a presentar, los encuentros con los evaluadores, a la hora de la monetización, en el caso de que sea adjudicado, es el que tiene que responder ante la recepción del cheque. ¿Sí? El rol de la persona que se inscribe es importante en esos términos, que es el que tiene que responder ante el proyecto, ante la documentación y ante la monetización. Después puede ser compartido independientemente. Perfecto. Si presento un proyecto en categoría B y me confundo en la parte contable con la del C, ¿queda fuera del proyecto? ¿Queda fuera el proyecto? No creo que quede afuera del proyecto. Lo que sí por ahí se te va a hacer es se va a observar tu proyecto pidiéndote que reveas el plan económico financiero porque no se encuadra o no se corresponde con los datos de la categoría pedida. Perfecto. ¿Tiene periodo de gracia la devolución de la financiación del proyecto? En realidad, los plazos de devolución o el momento, las cuotas y el momento a partir del cual ustedes comienzan a devolver el préstamo, ustedes lo detallan y lo determinan en esa parte del formulario. ¿Sí? No hay un plazo estipulado desde el Ministerio para la devolución. ¿Sí? Sí hay un compromiso asumido por parte de ustedes a devolverlo, pero no hay un plazo estipulado por nosotros. Bueno, hicimos así como un recreíto para que Guillermina pueda tomar un poco de agua entre pregunta y pregunta y seleccionamos 5 preguntas más para poder hacer ahora, teniendo en cuenta que mañana y pasado a las 11 de la mañana va a haber 2 charlas más sobre este programa donde pueden seguir enviando preguntas. Una de las preguntas era... ¿dónde se envían los formularios una vez que los llenan? Es todo online. Ahí mismo les va a decir. Es claro, o sea, no es que hay una dirección, es a través del mismo sistema. O sea, a través del mismo sistema de carga les va dando opción para guardar y seguir e ir al siguiente paso. Y una vez que ustedes completan todo el formulario, al final del formulario hay una opción que dice enviar. Perfecto. Y se envía automáticamente por el sistema y nos llega a nosotros. Acá hay una pregunta específica de Tucumán. Dice, al momento de cargar los formularios vimos que en Tucumán no están cargados todos los departamentos ni algunas localidades. ¿Cómo se hace? Si quiere, lo que le pido es que nos manden esos casos, que nos mande un mail avisándonos cuál es la localidad o cuáles son las localidades faltantes
Y nosotros en esos casos se los enviamos a las personas de sistemas para ver si pueden incorporarlas. ¿Cuánto es el mínimo para estar inscrito en AFIP? No hay un mínimo. En el caso de categoría B no se pide que estén inscritos en AFIP, y en el caso de categoría C suponemos que están inscritos porque ya están constituidos como sociedad. Perfecto. Acá otra consulta es que no pudieron llenar el formulario como persona jurídica porque no está inscripta en ninguna categoría de AFIP. ¿Tengo que ser monotributista? Claro, en el caso de categoría C solamente se pueden inscribir personas jurídicas o personas físicas que estén inscritas como monotributista. Última pregunta. Si tengo un proyecto con una persona sujeto de crédito y otra que no lo es por la edad, ¿se puede gestionar? Es un caso concreto de uno que existe, que no tiene 2 años de antigüedad y uno es sujeto y el otro no por la edad. Es de una que ya existe, que no tiene 2 años de antigüedad y uno es sujeto y el otro no por la edad. Estoy tratando de... Sí, la pregunta, a ver si logro... ¿Qué preguntó? A ver, en cuanto a la edad, lo que se pide es que el título, en el caso de proyectos, por ejemplo, como en el caso de prototipo para persona física o categoría B, lo que se pide es que el titular del proyecto tenga entre 18 y 35 años. Ese es requisito. Si la persona con la que comparte el proyecto no cumple con la edad, eso, digamos, no es excluyente. Lo que sí se pide es que la persona titular del proyecto sea joven emprendedor que tenga entre 18 y 35 años. Y en el caso de una empresa joven, o sea, en el caso para los categorías C, lo que se pide es que el 51% de la empresa esté en manos de jóvenes emprendedores que tengan entre 18 y 35 años. Es decir, que puede existir un socio que no cumpla con la edad, siempre y cuando el 51% esté en manos de jóvenes emprendedores. Y respecto a los años de antigüedad de la empresa o de la... La empresa tiene que cumplir con el máximo permitido, digamos. No tiene que superar los 24 meses de ahí para abajo. Puesta en marcha, claro, es de ahí para abajo, y además cumplir con el requisito de la edad y del 51% en manos de jóvenes emprendedores. Perfecto. Hay una persona que está interesada en categoría B. ¿Me tengo que inscribir como persona jurídica? No. No es como requisito estar inscrito en categoría B. Sí, en el caso de que salga adjudicado con el préstamo de honor, es decir, que salga seleccionado para recibir el préstamo, ahí sí se les va a pedir que se inscriban como monotributista para la monetización del proyecto. Pero no es requisito para la presentación de los formularios. A ver, que ahí viene otra consulta de monotributo. Estoy inscrito en el monotributo categoría F, no puedo cambiar de actividad. ¿Cómo hago si quiero presentar de un proyecto de la categoría A? ¿Presento a otra persona? En realidad es según como... para el caso de categoría A pueden aplicar tanto personas físicas como jurídicas. Puede ser que presente que sea un emprendimiento nuevo, o sea que vos, independientemente que estés inscrito como monotributista, el prototipo no tiene relación alguna con la actividad que vos desarrollás como monotributista, por lo tanto es un prototipo que vos como persona física querés presentar. Y otra cosa es que si vos ya tenés una empresa constituida y querés elaborar un producto, diversificarte y elaborar un producto nuevo que no sabés la aplicabilidad o no sabés si va a funcionar o no, o si va a tener aceptación, y te querés inscribir en categoría A. ¿Sí? Pero es únicamente en el caso de que quieras diversificar, que se te pide que estés inscripto como monotributista o que estés inscripto, pero si no, si sos persona física que querés presentar la elaboración de un prototipo que no sabes la funcionalidad y no tiene nada que ver con tu actividad en la cual figura el monotributo, no necesitas hacer cambio de actividad. Última pregunta. En el desarrollo de un prototipo de software donde el emprendedor dedica su tiempo, ¿puede computarse como mano de obra dentro del proyecto? No está muy clara la pregunta. Vos querés específicamente, interpreto que querés saber si se puede incorporar el sueldo, tu sueldo dentro de lo que es el plan de inversión, si se puede financiar. En realidad, específicamente,
tu sueldo financiar únicamente no se permite, sí se permite financiar servicios profesionales, la asistencia de algún técnico, pero financiarte el pago de tu sueldo únicamente no está permitido, no se financia. Y bueno, nada, y después con respecto al prototipo de software es importante que expliques bien a qué se trata porque puede confundirse que sea el prototipo o el producto final. ¿Sí? Por ahí capaz que vos lo presentás como prototipo, pero en realidad lo que vos estás pidiendo es el producto final, ya listo en categoría A.